Pues bienvenidos a la reunión de fin de semana y os agradecemos vuestra puntualidad. Quisiéramos comenzar la reunión de hoy entonando una canción. La canción es la 139 y el tema es ¿Te ves en el nuevo mundo? Basado en Apocalipsis 21, 1 al 5. En la oración hemos hablado del reino de Dios y que todos deseamos que venga pronto, ¿verdad? Nuestro hermano Eleazar Rivera, que viene de la congregación Veredillas, contestará la pregunta, ¿faltará menos de lo que usted cree? ¿Quién de nosotros no ha fantaseado con estar en el nuevo mundo? No sé si os pasa a vosotros como a mí. A veces cuando pienso en el futuro, pienso en cosas que no tienen que ver con el nuevo mundo. O quizás no tienen tanta importancia como el nuevo mundo. Cosas como, ¿cuándo acabará este dolor de muelas? ¿O cuándo me darán vacaciones? ¿O cuándo terminaré de pagar la hipoteca?
¿O será este el año en que me suban el sueldo? Por otro lado, hay preguntas de más peso y más gravedad, como ¿cuándo podré darle a mi familia una vida mejor? ¿O cuándo terminarán mis problemas? ¿O esta enfermedad que estoy viviendo, la resistiré, la superaré? ¿O cuándo llegará mi hora? Sin duda son preguntas que todos nos hacemos y es verdad, nos preocupan. Pero cuando uno piensa en el nuevo mundo, estas preocupaciones como que empiezan a diluirse. Ya no percibimos nuestros problemas como algo difícil de resolver. No, vemos estos problemas como parte de una vida que estamos a punto de dejar atrás. Por eso, como decíamos en la canción, ¿te ves allí? ¿Me ves allí? Yo cuando pienso en ese futuro, mis preocupaciones desaparecen. Y esto es algo que solo puede conseguir Jehová, es algo que solo puede hacer Él, que nuestra mente ya esté allí. Así que, si es verdad que esto va a suceder, ¿cuánto creéis que falta para estar allí? Mirad, cuando yo era pequeño, jugaba con mi hermana, y lo hago a veces hoy con mis sobrinos, a aguantar la respiración cuando estamos pasando por un túnel. Y a veces era muy difícil, porque si en el túnel encontrábamos tráfico o era un túnel largo, pues imaginad, ¿no? La cuestión es, esto es un juego, pero en la vida real, ¿sentimos que estamos como en un túnel, cargando problemas, enfrentando enfermedades, luchando por salir adelante, aguantando la respiración y sintiendo que nos ahogamos? ¿Sentimos que el final de este túnel nunca llega? ¿O falta menos de lo que creemos para salir de aquí y la luz al final del túnel está cada vez más cerca? Pues algo así se preguntaron 4 personas del pasado cuando Jesús les dijo que todo lo que había en ese momento iba a desaparecer. Vamos a verlo todos juntos en Marcos 13 y los versículos 1 a 4. Marcos 13, los versículos 1 a 4. Dice así: cuando él estaba saliendo del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué maravilla de piedras y de edificios. Pero Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? De ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos con el templo a la vista, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de que todas esas cosas van a llegar a su conclusión? Así que aquí vemos un relato muy interesante. Y es que los judíos que vivían en ese mundo era un mundo difícil y estaban pasando bastantes problemas. Por una parte estaban controlados por el Imperio Romano, esclavizados a los impuestos, la corrupción, las injusticias, y por otro lado sufrían además las injusticias de los fariseos, la falta de amor de los que eran sus líderes, las penalidades además de sobrevivir en un mundo en el cual tenían que coexistir con políticos y también con gobernantes religiosos que parecían estar cortados por el mismo patrón. Por no hablar de que estaban sufriendo enfermedades incurables, una desnutrición espiritual espantosa, siendo el pueblo de Dios. Y en medio de esta escena, ¿qué es lo que hemos visto? Un discípulo de Jesús veía lo impresionante que era el edificio del templo de Jehová para adorarle. ¿Pero qué es lo que veía Jesús? Jesús no veía lo impresionante de este templo, veía que las personas era como si estuvieran aguantando la respiración en un túnel, cargando problemas, pasando hambre espiritual. Personas que les costaba ver la luz al final del túnel. Pero Jesús les dio aliento al decir: de ninguna manera va a quedar piedra sobre piedra. Es decir, todos los problemas que estaban viviendo las personas en ese momento iban a tener un final. Y no solo en esa época que Jesús les dijo que iba a haber un final, también en la época en la que vivimos. Vamos a seguir un poquito más leyendo de este capítulo en el versículo 8. Sería Marcos 13, 8. Y vamos a ver qué es lo que dijo Jesús sobre el futuro, que curiosamente es nuestro presente. Marcos 13, 8. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro.
también habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Madre mía, vaya presente y futuro nos espera, ¿no? En Marcos, Jesús explicó qué es lo que pasaría en los últimos días, cuándo se acabaría este túnel por el que estamos pasando. Pero esto no sería un final desagradable, sino que sería un final para pasar al nuevo mundo, a la tierra y la vida que Jehová prometió. Esa señal es la marca de lo que sucederá en los últimos días del mundo de Satanás. Y está compuesta por varios aspectos que, además, se tienen que cumplir al mismo tiempo. De esa forma, ya no pensaremos en las paredes que nos rodean, sintiendo ansiedad por vivir cada día en este claustrofóbico mundo, en si hay tráfico, por así decirlo, y parece que cada vez se hace más larga la espera, en que si algún día falta o falla la iluminación y perdemos la esperanza y parece que toda esta esperanza que Jehová nos ha dado se desvanece, sino que no, fijaremos la vista hacia adelante para ver que cada día es una señal más de que cada vez queda menos para salir de aquí y que a este mundo le queda menos de lo que pensamos. ¿Por qué pensar ahora en bajar de nuestro vehículo y entretenernos con las distracciones que nos propone quien domina este mundo? Pues no, sigamos adelante, porque la Biblia nos enseña que si no nos rendimos, tendremos el aliento que estamos esperando, aliento eterno a los problemas que, como decíamos, dejaremos atrás, cuando salgamos a la luz que Jehová nos tiene preparada en el nuevo mundo. ¿Y cómo sabemos que queda tan poco? Pues vamos a analizarlo. En Marcos hemos leído sobre guerras, terremotos, hambre. En Mateo 24:12, además, se habla sobre el aumento de la maldad. Y en Lucas 21:11 también se añade las epidemias. Hacemos un breve repaso sobre lo que está sucediendo en los días de hoy, a ver si va a resultar que estamos en los últimos días. Pues en primer lugar tenemos a las guerras. Y es que esto es la noticia de cada día. O hay nuevas guerras, o hay conflictos que nunca acaban. Y fijaos, un estudio sobre las guerras dice que en el siglo XX ha habido el triple de muertos que en los 19 siglos anteriores. Muchos dirán, pero Eleazar, si siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos. Y es verdad. Pero la señal de la que habla la Biblia, la que mencionó Jesús, hablaba sobre las peores condiciones que la humanidad ha podido experimentar. Hoy hay países que cuentan con arsenal suficiente para eliminar todo lo que se mueve sobre la tierra. Y además las guerras son más sofisticadas. Ya no hablamos solamente de conflictos bélicos, hablamos de conflictos económicos, conflictos terroristas, guerras biológicas, guerras psicológicas. ¿Qué pensáis con este panorama? ¿Están hoy los países más interesados en hacer la paz o la guerra? ¿Hablaba la Biblia sobre los días de hoy o no? Otra señal, la de los desastres naturales y en especial los terremotos. Desde el año 2000 hasta hoy, han pasado poco más de 25 años, se han registrado más de 400 grandes terremotos. ¿Y qué sucedía antes? ¿Es que no había grandes terremotos? Claro que sí, pero antes del siglo XX se estima que había la quinta parte de lo que está sucediendo hoy. Alguien dirá, bueno, a ver, es que siempre ha habido grandes terremotos, lo que pasa es que ahora los medimos mejor. Y es cierto, siempre ha habido grandes terremotos, pero la Biblia no habla del número de terremotos, sino de la magnitud de estos y de las consecuencias que tienen. Y no es lo que vemos en las noticias todos los años. Y no solo vemos terremotos, vemos otros desastres naturales como huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías extremas, tsunamis. ¿Cuándo ha pasado todo esto a la vez? Y es que parece una película. Si hasta hace poco ha nevado en un desierto en Chile y en otro desierto de Arabia Saudita, ¿qué creéis? ¿Se está cumpliendo la señal de la Biblia que habla sobre los desastres naturales? Y sobre el hambre. Muchas personas defienden que hoy el hambre se está combatiendo, que estamos más cerca de superarla, que se está logrando resolver el problema. Pero la Biblia no habla de la lucha contra el hambre, habla sobre, de nuevo, un estado mundial. Por un lado, tenemos en muchísimos lugares, muchísimas familias que tienen que elegir qué miembro de la familia va a comer ese día.
Y por otro lado tenemos el opuesto, ¿no? Supermercados llenos de alimentos, exceso de abundancia, pero cuyos alimentos, por cómo se tratan las tierras, no nos nutren. ¿Quién no ha dicho alguna vez, si esta naranja no sabe a nada? O este tomate sabe a cartón. Lo peor de todo es que la tierra tiene capacidad para alimentar a más de 10.000 millones de personas, muchas más de los habitantes que hay ahora mismo en el planeta. Así que de nuevo, ¿qué opinas? ¿Estaba la Biblia hablando sobre los últimos días cuando menciona el hambre? ¿Están los gobiernos interesados en solucionar este problema? Las epidemias. Y no vamos a hablar simplemente de la que hemos sido todos testigos, de la epidemia del COVID, ¿no? Hay epidemias que quizás no son tan noticia, pero que son epidemias que no se están solucionando. Por ejemplo, hablamos del cáncer, hablamos del SIDA, hablamos de la viruela, de la lepra, de nuevo, del Alzheimer. Alguien dirá, bueno, es que la población mundial aumenta y es normal que entonces las enfermedades aumenten, si hay más personas. Además, hoy estás en Madrid, mañana estás en México. ¿Qué te impide coger o agarrar una enfermedad de otro país, de un día para otro? Pero esto no encaja con el tiempo en el que vivimos. El ser humano no solo ha mejorado en la capacidad de viajar más rápido, también ha mejorado en la capacidad de diagnosticar, controlar y tratar enfermedades. Pero de nuevo, aquellos que tienen la capacidad y el poder para actuar, ¿tienen interés en cuidar de las personas? De nuevo, ¿qué opináis? ¿Tenía razón la Biblia cuando predijo que habría epidemias en los últimos días? Y por último, vamos a mencionar la maldad. ¿Y qué vemos en la sociedad que nos rodea? Ahí fuera, saliendo por la puerta del salón. Pues vemos un mundo lleno de violencia y de odio. Vemos gritos en medio del tráfico, tiroteos en las calles y en las escuelas. Vemos inmigrantes que no se les considera personas, sino problemas. Países que persiguen la paz haciendo la guerra. Personas que le dan más importancia a un billete que a una vida. Donde Dios ha dejado de ser real para las personas y ha pasado a llegar a ser solamente una idea. Personas que viven con miedo constante, gobiernos donde los ciudadanos son solo estadísticas, recursos para hacer más dinero. Un mundo lleno de envidias, de postureo, que se llama ahora, ¿no? De exhibición ostentosa, de yo lo valgo y no me importa a quién tenga que pasar por encima para conseguirlo. Hemos pasado de estar en un mundo en el que vivimos a estar en un mundo en el que sobrevivimos. Así que, de nuevo, ¿qué opináis? ¿Referencia la Biblia a nuestra época como los últimos días? Pues es que nunca se han vivido todos estos problemas juntos. Parece ficción, pero es real. Es lo que viven las personas allá afuera. Cuando vamos a predicarlas, ¿qué nos cuentan las personas? Problemas que hacen referencia a esto, a los últimos días. Si nosotros escuchamos sus historias, es más que evidente. Ellos nos contarán que viven ahogados en medio de la escena de este mundo. Pero qué bueno es que esta escena es la última escena de este mundo, el último acto de este teatro, antes de que caiga el telón final. ¿Pero cuánto queda? Los testigos de Jehová llevan toda la vida diciendo que esto va a acabar, que la luz al final del túnel está muy cerca y no llega. Yo no veo la luz al final del túnel. Y este pensamiento, que no solo tienen las personas allá afuera, podría ser nuestro pensamiento, porque ¿no es verdad que a veces se nos hace cuesta arriba, día tras día, mes tras mes, año tras año, con las mismas enfermedades, los mismos problemas, las mismas dificultades? ¿Pero qué es lo que dice Jehová? Que no desesperemos. A veces, en medio de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, tenemos que acudir a Jehová para que nos dé la fuerza que necesitamos. Él te asegura a ti, hermano, hermana, que siempre te va a dar la paz y la calma para seguir aguantando las pruebas. Es Él el que nos pone las señales en este túnel cada día para que nos concentremos en la salida. Y nos asegura que todo lo que está pasando hoy es señal de que ya está a punto de llegar al final. ¿Nos cuesta ver el final del camino? ¿Nos cuesta ver que Jehová nos asegura que falta poco? Bueno, pues a veces hay cosas que nos cuestan, incluso desde que somos niños o adultos. Por ejemplo, imaginadlo de esta forma. Yo cuando era niño
y no tan niño, mis padres no me dejaban salir a la calle a jugar y estar más tiempo de la hora que me decían. Pero para mí nunca era suficiente tiempo, como para muchos, ¿no? Si me pasaba de la raya, ¿qué es lo que me esperaba en casa? Jarabe de palo. O como dicen en Latinoamérica, me daban mi estate quieto. Pero cuando miro atrás pienso, qué buenos fueron mis padres. Es que se preocupaban por mí, solo querían lo mejor. Y empecé a entender por qué lo hacían. De la misma forma, puede que nos cueste ver cómo Jehová piensa. ¿Cómo es posible que nos asegure algo de lo que no estamos tan seguros, pero que está ahí? Puede que no siempre entendamos cómo Él ve las cosas, o por qué no nos ha dado información sobre el día y la hora en que llegará el fin de este mundo. Y a veces puede incluso parecer restrictivo. En ocasiones podríamos recibir disciplina. Pero cuando miramos atrás, ¿verdad que es la mejor decisión que Jehová podría haber tomado? Por eso tiene paciencia en traer su nuevo mundo, porque también desea que las personas que aún no son parte de su pueblo tengan la oportunidad de sumarse. Pero también desea que, como decíamos, no nos desesperemos, que veamos cada día como una señal de que cada vez falta menos. Y también hay que pensar en la oportunidad que todos recibimos. Podría ser que, es cierto, que se nos esté haciendo largo, pero imaginad un momento. Si el nuevo mundo hubiera llegado hace 5 años, 10, 20, 30 o 50, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí? Bueno, si fueran más de 38, yo no estaría aquí, seguro. Pero Jehová tuvo paciencia, incluso conmigo, para que todos estemos aquí y podamos salvarnos. Y esa misma paciencia la sigue teniendo con las personas de fuera que todavía no le conocen, o con las personas que dejaron la congregación y que todavía tienen la oportunidad de reconciliarse con Jehová. Es verdad que no sabemos cuánto durará esta paciencia, pero ¿qué nos dicen las señales que nos da la Biblia? Las que vemos, por así decirlo, en el túnel, que queda poco tiempo. Cuando miremos hacia atrás, ¿verdad que veremos que era lo mejor que Jehová podría haber hecho? Así que soñemos, imaginemos que estamos allí, que nuestra vida ya está allí, aprovechemos la oportunidad que Jehová nos ha dado para estar de su parte, y así veremos cómo se cumplen nuestros sueños de estar en el nuevo mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a ver qué es lo que Jehová espera de nosotros en 2 carta de Pedro 3 y los versículos 11 y 12. Segunda carta de Pedro 3 y los versículos 11 y 12. Dice así: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Piensen en la clase de personas que deben ser. Jehová nos asegura que muy pronto los cielos y los elementos serán destruidos. Y para entender esto un poquito mejor, la Biblia asemeja a los cielos con gobiernos y a los elementos con las ideas y acciones de este mundo malvado. O sea, Jehová nos está asegurando que el final de los últimos días se acerca y que la raíz de los problemas de este mundo desaparecerá. ¿Pero qué nos pide Jehová que hagamos mientras tanto? Paciencia y constancia. Paciencia, porque Él desea que sigamos esperanzados, que sigamos soñando, que vivamos la verdad, que estemos ilusionados, pendientes, esperando el nuevo mundo con paciencia. Pero también nos pide constancia, porque cuando dice que hagamos actos santos de conducta y hechos de devoción, en realidad Jehová nos ha dado una importante misión. Nos ha dado la misión de atraer a las personas con corazón sincero que quieren conocerlo y también a las que se han alejado de la congregación o que fueron sacadas. Y es que no podemos rendirnos. Tenemos que ser constantes en este trabajo, porque la paciencia y la constancia no solo van a salvar nuestra vida, salvarán a las personas que están ahí fuera. Esto es como si estuviéramos en medio de un bosque. Cuando es de día y vamos acompañados con nuestros amigos, disfrutamos del panorama, disfrutamos de un ambiente lleno de aire limpio, sonidos de animales que nos rodean. Qué fácil es estar en un bosque en estas circunstancias. ¿Pero este mundo se parece a un bosque de este tipo? Imaginad que en el bosque empieza a anochecer.
empieza a hacer frío. A no mucha distancia se ven nubes negras y no hay farolas. No sabemos dónde ha quedado nuestro vehículo. ¿Qué haremos en estas circunstancias? Por suerte vemos al fondo a un guardia forestal con una linterna, buscando a los que se han quedado perdidos en medio del bosque, entre los que podríamos estar nosotros. ¿Qué haríais en una situación así? ¿Aprovecharíais la oportunidad? Pues este mundo se parece más a un bosque de noche, lleno de peligros, sumido en una oscuridad espiritual que la Biblia denomina como estar entre tinieblas. Pero Jehová, en medio de esta situación, nos mandó hace mucho tiempo a alguien que nos ayudó a volver a un refugio espiritual, que iba como con una linterna, buscando a las personas que estaban perdidas, en este caso a Jesús. Claro, gracias a la luz que Él traía, pudimos salir de esta oscuridad, de este miedo que sentimos por estar de noche. Y también nos entrenó para no dejarnos vencer por los peligros que hay a nuestro alrededor, como si lleváramos con nosotros la linterna. Y además, ahora con esta, podemos encontrar a las personas que todavía están perdidas en medio de la noche de este mundo y que necesitan encontrar un refugio espiritual. Pero ¿sabéis qué? Que la mayoría de personas ya están acostumbradas a vivir en medio de la oscuridad de este mundo. Les da igual los peligros. Se han acostumbrado a los sonidos amenazantes de la noche, al frío, a la lluvia. Les da igual el hambre espiritual. Van desnutridos por la vida y ya es que ni sienten ese hambre. O la falta de esperanza, ya ni la tienen. Ya no están convencidos de que la noche de este mundo va a terminar y pronto amanecerá. De nuevo, ¿qué nos pide Jehová en esta situación? Paciencia y constancia. Y es que nosotros tenemos las herramientas para seguir sobreviviendo en medio de la oscuridad del mundo, es verdad. Pero es que estas herramientas son poderosas porque iluminan a las personas, nos ayudan a estar nutridos espiritualmente, nos protegen de los peligros que nos rodean y además nos ayudan a tener la esperanza de que pronto va a amanecer. Jehová quiere que usemos las herramientas, que colaboremos con Él para que busquemos a las personas perdidas, a las que están todavía buscando la manera de salir de esta nocturnidad, de este bosque oscuro. Por eso, qué importante es que también nosotros tengamos paciencia con Jehová, para confiar en que Él va a traer el amanecer definitivo, y así se termine la oscuridad de una vez por todas. Pero también tenemos que ser constantes, trabajar hombro a hombro con Él, no rendirnos. Queremos encontrar a las personas merecedoras, queremos darles aliento y esperanza. Tenemos estas herramientas en nuestras manos. Gracias a ellas pueden volver al refugio espiritual, les podemos devolver la nutrición espiritual que están esperando y que Jehová nos ha confiado. Y sobre todo, Jehová quiere que regresen los que ya le conocen, los que se separaron de su pueblo. ¿Qué piensa Él de estas personas? Si eres una persona que fue testigo o que estuvo estudiando y lo dejó por cualquier circunstancia, pues no lo dudes. Jehová está esperando a que regreses con los brazos abiertos. ¿Cómo crees que Jehová te ve ahora mismo? Ahora, en este momento. Vamos a verlo todos juntos en primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 25. Primera carta de Pedro 2 y versículo 25. Y dice así: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y superintendente de sus almas. Así que, como hemos visto, Jehová ve más allá del presente. Te ve como a un hijo al que echa de menos. Si te has fijado en el versículo, él habla en pasado, cuando decía eran ovejas descarriadas. Y es que Él sabe que puedes estar en el futuro paraíso. Sabe por lo que has pasado, tus razones para dejar a la congregación o para dejar de estudiar. Quizá las inquietudes de la vida te hicieron apartarte. ¿Te hizo tropezar a alguien en la congregación? ¿Te costó aceptar alguna enseñanza, algún cambio de entendimiento? ¿Cometiste algún pecado grave? Pues son cosas que a todos nos podrían pasar. Fijaos en esta experiencia de nuestro hermano Peter Heinrich. Él empezó su carrera espiritual con 20 años y al comenzar esta carrera dejó de fumar, de decir malas palabras, de ser violento, dejó las drogas, dejó de practicar artes marciales y se bautizó. Pero el hermano reconoce que tomó algunas malas decisiones después de esto. Aceptó un trabajo en el que estaba rodeado de mucha inmoralidad. Y aunque los hermanos le aconsejaron,
Él no escuchó, él pensaba, pero si esto a mí no me afecta. ¿Y qué pasó al final? Pues que dejó la verdad. Se envolvió en otro trabajo peor todavía, con fiestas, con drogas, volvió a ser violento y al final terminó en la cárcel. ¿Y qué le pasó a Peter? ¿Por qué hablamos de él en presente como nuestro hermano? ¿Por qué al final reconoció que necesitaba volver a Jehová? Bueno, pues mientras estaba en prisión, él se dio cuenta de que su fuerza física no valía de nada con los peligros que le rodeaban y que enfrentó. Y entendió que su vida debía cambiar. Así que empezó a orar a Jehová para encontrar una salida a esos miedos. Hizo suyas las palabras de Isaías 1:18, cuando dice Jehová, vengan y arreglemos las cosas entre nosotros, que tus pecados, aunque sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve. Y es que nuestro hermano poco a poco sintió cómo Jehová le apartaba de la oscuridad y le tendió una mano para llevarle de vuelta a la luz. Por supuesto, tuvo el apoyo de los hermanos y de su esposa para salir adelante. Reuniones como esta en la que estamos le ayudaron a no rendirse. Y algo fundamental para él fue ver que, aunque uno puede cometer errores tan graves que le lleven a estar fuera de la congregación o que le lleven a alejarse de los hermanos, Jehová es misericordioso. Y es que no hay que olvidarlo. Jehová nos ama a todos y los hermanos también. Jehová entiende cómo te sientes y no olvida todo lo que hiciste por él en caso de que seas alguien que ha dejado la congregación. Por eso en 1 de Pedro decía, han regresado al pastor, han vuelto con su familia, les han recibido con los brazos abiertos. Es que él te ve de nuevo en su pueblo. Sabe el esfuerzo que has tenido que hacer por estar aquí o por vernos por streaming. Y por eso queremos dedicar unas palabras que seguro que has sentido alguna vez. Vamos a leerlas todos juntos en Salmo 119, 176. Salmo 119, 176. Estas palabras son como un grito de auxilio en medio de la noche. Dice así, me he descarriado como una oveja perdida. Ven en busca de tu siervo, porque no me he olvidado de tus pensamientos, de tus mandamientos. Y es como vemos en la imagen, ¿verdad? Si te sientes como una oveja perdida, pidiendo auxilio, esta es tu oportunidad. Jehová es el pastor que está esperándote, que está como una linterna como con una linterna en medio de la noche buscándote. Y es que no se va a rendir, no va a escatimar en esfuerzos para ayudarte a volver. Te está buscando para darte la bienvenida, para cuidarte, para sanarte si estás malherido, para que estés, como vemos en la imagen, en sus cálidos brazos. Y es que ni tú ni nosotros vamos a estar nunca solos. En este camino vamos todos junto con nuestro pastor. Nos apoyamos todos, unos con otros, para estar en nuestro nuevo mundo, que está a puntito de llegar. Así que, como veíamos en la imagen, si vuelves a los brazos amorosos de Jehová, Él nunca te va a defraudar. Pero de nuevo, ¿qué es lo que Jehová requiere? Paciencia y constancia. Paciencia para seguir encontrando a las personas, a nuestros hermanos perdidos. Constancia para seguir trabajando todos los días con Jehová, como hacen nuestros hermanos ungidos, los que nos dirigen. Junto con ellos es como si fuéramos como los profetas del pasado, que anunciaban lo que Jehová iba a hacer en el futuro. Nosotros hacemos hoy lo mismo. Estamos anunciando que en medio de este túnel claustrofóbico en el que vivimos, pronto saldremos de él. Que en este bosque lleno de oscuridad, pronto amanecerá. Así que es vital que trabajemos hasta que Jehová diga que llegó el momento de que todo esto se termine, de que es la hora de pasar al nuevo mundo. ¿Cómo no vamos a hacer lo posible por animar a todos los que no conocen a Jehová o a los que se han alejado de él a que estén aquí en su pueblo? Ya hemos visto las pruebas arrolladoras de que estamos en los últimos días. Hemos visto cómo Jehová, además, es un pastor cariñoso que está buscando a las ovejas perdidas y a las personas que también tienen corazón de oveja. Así que, ¿te gustaría vivir feliz por siempre? ¿Te gustaría descubrir la promesa que Jehová tiene preparada? ¿Te gustaría cumplir todos tus sueños? ¿Estar con tu familia por siempre? ¿Con tus amigos, tus seres queridos? ¿Te gustaría ser joven otra vez? ¿Y sin enfermedades? ¿Quieres ver cómo Jehová va a restaurar la tierra? ¿Quieres ver de nuevo a tus seres queridos que ya no están? ¿Cuánto crees que falta para que se cumpla la promesa de Jehová?
mucho menos de lo que crees. La primera parte de la canción hablaba sobre un futuro cercano, pero la segunda parte habla sobre un presente en el que estaremos todos, en el que podremos estar tú y yo. ¿Y qué decía la canción? Estoy aquí, estás aquí. El paraíso contemplo por fin. Es de verdad, es muy real, es lo que nos prometió Jehová. No hay más dolor, no hay más temor, el sufrimiento ya terminó. Muy pronto los muertos van a despertar, millones de voces también van a cantar. Eleazar, por ayudarnos a comprender que tenemos que contener un poquito más la respiración en este túnel y a mantener la paciencia y sobre todo la constancia. Gracias. La semana que viene tenemos también un tema interesante. ¿Nos hemos enfadado alguna vez? Pues el tema que tendremos el sábado que viene será sigan perdonándose con generosidad. Os animamos a que también podáis asistir. Ahora damos paso a nuestro hermano Miguel para que siga con el estudio de la atalaya. Pues continuamos disfrutando de la reunión y ahora, si podéis poneros en pie, entonamos juntos una canción de alabanza a Jehová, que será la número 65 y dará paso al estudio, al análisis de la atalaya. Canción 65 lleva por título Lucha por progresar, basado en Hebreos 6:1. Muy bien, pues damos comienzo al análisis del artículo de estudio número 18, como podéis ver en vuestros ejemplares. Lleva por título Joven imita a Marcos y a Timoteo. Basado en las palabras de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 11 leemos: trae a Marcos contigo porque me es útil en el ministerio. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este análisis, en este estudio? ¿Qué vamos a intentar recordar al final del artículo? Bueno, pues cómo los ejemplos de Marcos y Timoteo, como veis en el tema, pueden ayudar a los varones jóvenes a cultivar las cualidades que se necesitan para hacer más por Jehová y por los hermanos. Pero si piensas que eso o este artículo solo está dirigido a los que somos jóvenes, no es cierto. Aquí todos podremos sacar muy buenas lecciones y veréis por qué en el análisis. Bueno, 3 ideas en las que nos vamos a fijar, las 3 preguntas finales. ¿Qué has aprendido del ejemplo de Marcos? También, ¿qué nos enseña el ejemplo de Timoteo sobre cómo tratar a los demás? Y, por último, ¿qué consejos de Pablo pueden ayudarnos, especialmente a los jóvenes, a progresar en el servicio a Jehová? Bueno, pues con la ayuda de nuestro hermano Alexei y el de vuestros comentarios, como siempre tan bien meditados y tan breves, podremos sacar buen partido de este estudio. Comenzamos leyendo el párrafo 1 y 2, Alexei. Si eres un hermano joven, seguro que quieres hacer más en tu servicio a Jehová y ser más útil en la congregación. Nos encanta ver que hay tantos varones jóvenes que desean servir a los demás. Pero eso no siempre es fácil. Puede que no te atrevas a dar el paso de aumentar tu ministerio por miedo a lo desconocido. O quizás hayas rechazado alguna responsabilidad porque no te sientes preparado. Tranquilo, no eres el primero que se siente así. Marcos y Timoteo se enfrentaron a situaciones parecidas, pero no dejaron que el miedo a lo desconocido o la falta de experiencia les impidiera servir a los demás. Es posible que Marcos viviera con su madre en una casa cómoda cuando el apóstol Pablo y Bernabé lo invitaron a unirse a ellos en su primer viaje misionero. Pero Marcos estuvo dispuesto a dejar su hogar para ampliar su ministerio. Primero fue a Antioquía y después viajó con Pablo y Bernabé a otros lugares distantes. De manera parecida, es probable que Timoteo viviera con sus padres cuando Pablo lo invitó a predicar con él. Timoteo podría haber pensado que era demasiado joven e inexperto para aceptar esa invitación, pero decidió ir con Pablo y disfrutó de muchas bendiciones. Muy bien, pues tenemos aquí un resumen de historia,
Dice que podría haber impedido que Marcos y Timoteo hicieran más en su servicio a Jehová. Vamos a ir repartiendo bien tantos detalles, ideas, con diferentes comentarios. Hermana López. Pues una cosa sería que como eran jóvenes, según qué tareas se les ofrecieran, el miedo a lo desconocido. Muy bien, eso es. Hermana Puri. Y tal vez debido a que eran jóvenes, pues ellos pensaban que no podrían hacer muchas cosas de responsabilidad debido a su poca experiencia en la vida. Muy bien, eso es. ¿Cómo avalan los relatos bíblicos estas sensaciones que podían tener ellos? ¿Eran fundadas? ¿Qué pensáis? Tenemos Hechos capítulo 12 y también el capítulo 13. Hermana Carolina. Sí, por ejemplo, en Hechos, ahí sí nos cuenta un poco la historia de Marcos y vemos que vivía en una familia relativamente acomodada porque tenía una sirvienta, vivía en casa de su madre, así que tenía una vida bastante cómoda. Sin embargo, en el versículo 25 dice que lo dejó todo para irse a las labores de socorro. Así que demuestra que fue un gran cambio para él. Muy bien, eso es. ¿Y en el caso de Timoteo? ¿Qué podemos decir? Hermano Montemayor. Pues en realidad seguramente vivía con sus padres cuando Pablo lo invitó a predicar, así que podría haber pensado, soy demasiado joven e inexperto para aceptar esta invitación. Muy bien. ¿Y qué reflejan los consejos que le dio Pablo aquí en 1 Timoteo 4:12, que deja entrever que podía afectar a la personalidad de de Timoteo? Hermano González. Sí, pues quizá esos temores de Timoteo, de verse más joven a lo mejor que a los hermanos a los que iba a ayudar. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 17, Pablo dice a la congregación, si llega Timoteo, asegúrense de que no sienta ninguna clase de temor. Quizá, o a lo mejor era tímido también, le daba un poquito de temor. Le dice que nadie menosprecie tu juventud, así que es posible que tuviera estos sentimientos. Muy bien. ¿Cuál fue la decisión que tomó? Hermano José María o José Manuel. ¿O ninguno de los dos? Juan Francisco. Pero sí. me has entendido. Sí. Quiere decir que en realidad lo que estamos viendo aquí es que, aunque ha pasado mucho tiempo, las situaciones que enfrentaron Marcos y Timoteo y sus temores son las mismas que enfrentan hoy los jóvenes en la congregación. El temor a lo desconocido, si serán capaces de hacer la asignación, el tener algún familiar opuesto en la familia y no saber qué decidir, son las mismas situaciones. Pero sabemos que, al igual que en aquel tiempo, hay muchísimos jóvenes que están deseosos de hacer mucho más en la congregación. Por eso es bueno que analicemos esta clase de artículos. Muy bien, pues vamos a ir viendo más cositas de estos dos personajes. Párrafo 3. Siendo jóvenes, Marcos y Timoteo aprendieron a atender muchas responsabilidades en la congregación. Llegaron a ser tan valiosos para Pablo que cuando el apóstol sabía que le quedaba poco tiempo de vida, quiso tenerlos a su lado. ¿Qué cualidades de Marcos y Timoteo hicieron que se ganaran el cariño de Pablo? ¿Cómo pueden seguir su ejemplo los hermanos jóvenes? ¿Y qué consejos de Pablo pueden ayudarlos? Muy bien, pues vamos a leer, por favor, 2 Timoteo 4, 6, 9 y 11. Susana, por favor, ¿quieres? Porque yo estoy siendo derramado como ofrenda líquida y el momento de mi liberación está muy cerca. Haz todo lo posible por venir a verme pronto. Y el 11, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, porque me es útil en el ministerio. Muy bien, muchas gracias. Pregunta a la parte A. ¿Cómo sabemos que Marcos y Timoteo eran muy valiosos para Pablo? Hermana Morata, Mercedes. Sí, porque llegaron a ser tan valiosos para Pablo que cuando el apóstol sabía que le quedaba poco tiempo de vida, quiso tenerlos a su lado.
Muy bien. Hermano Zafra. Y es que normalmente cuando alguien se encuentra en esta situación, que sabe que le queda ya poco tiempo de vida, normalmente quiere a sus allegados o a sus familiares más queridos cerca suyo. Así el hecho de que Pablo quisiera tener tanto a Marcos como a Timoteo cerca de él, eso hace ver pues que les llegó a tener un gran cariño. Muy bien. ¿Podemos poner la imagen mientras escuchamos el comentario de Lina? Tú comenta lo que ibas a comentar, ¿eh? Sí, no, yo quería decir que los dos, Marcos y Timoteo, aprendieron de muy jóvenes a tener responsabilidades en la congregación. Se hicieron siempre muy valiosos. Es un ejemplo para... Hoy día vemos que muchos jóvenes están siguiendo su ejemplo. Muy bien, eso es. Ahora sí, podemos describir qué dos escenas se describen en la imagen de pantalla. Hermana Pamela. Pues en la izquierda vemos a Marcos, que está con Pablo y con Bernabé, y físicamente los está cuidando, ¿no? Los está atendiendo. Eso es, muy bien. Y en la imagen de la derecha, hermana Keila. Pues vemos a Timoteo, que está visitando a una congregación, que está fortaleciendo y animando a los hermanos, y como dice al final del grabado, por eso se ganaron el cariño, ¿no? Porque asumieron responsabilidades aun cuando eran jóvenes. Muy bien, eso es. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya en el análisis para sacar buenas lecciones. La primera idea es: sé como Marcos, estando dispuesto a servir a los demás. Leemos el 4 y 5. Según una obra de consulta, servir o ministrar a los demás implica esforzarse con constancia y diligencia por ayudarlos. Eso es lo que hizo Marcos. Cuando Pablo no quiso llevarlo con él en su segundo viaje misionero, es probable que Marcos se sintiera dolido y decepcionado. ¿Se desanimó y dejó de servir a sus hermanos? Claro que no. Marcos fue con su primo Bernabé a servir a otro lugar. Unos 11 años después, cuando Pablo estaba bajo arresto en Roma, Marcos fue uno de los que lo apoyaron. De hecho, el apóstol agradeció tanto su ayuda que dijo que Marcos era una fuente de gran consuelo. ¿Cómo demostró Marcos que estaba dispuesto a servir a los demás? Hermana Rubio. Porque cuando Pablo tomó la decisión de no llevarle en su segundo viaje, él, aunque se pudiera sentir dolido, no se desanimó, sino que tomó la decisión de irse con su primo Bernabé a servir a otro lugar. Tenía deseo de ayudar a los demás, y en el futuro Pablo volvió a contar con él. Muy bien. Hermano Aarón. Sí, como ya se ha comentado, él no se desanimó, no se centró en lo negativo, ¿no? de aquella situación, sino que al contrario, él buscó la manera de hacer más. Es decir, él tenía en su mente que quería servir a los demás, y ese era su plan A, su plan B y su plan C. Así que vemos cómo era Marcos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Alexei. Sí, también nos enseña de su actitud que él no buscaba un título o una asignación en concreto, sino que iba mucho más a la raíz realmente importante, y es que el deseo que él tenía era servir a los demás, y este cambio de circunstancias enseña eso, que él no perseguía una asignación, sino que quería a Jehová y por eso servía a los hermanos. Muy bien. Una buena idea. Hermano Fonseca. Sí, sobre lo que termina de comentar ahora mismo el hermano Alexei también, pues él demuestra como años después, como él apoyaba a Pablo después de haberlo rechazado, él no se sentía dolido, sino que era uno de los que lo apoyaba también. Él tenía en cuenta el servicio a Jehová. Muy bien, eso es. Así que, ¿qué característica demostró, o podríamos resaltar, del aguante de Marcos?
perdón, del aguante, del esfuerzo de Marcos. Hermana Neri. El párrafo señala, entre comillas, constancia y diligencia. Y es que fue así, porque, como ya se ha comentado, no perseguía privilegios, no perseguía títulos ni responsabilidades, sino demostrar su deseo de servir a los demás. Eso es. Porque ¿cuál hubiera sido una reacción natural, humana, en el caso de Marcos? Viviendo lo que había vivido, ¿qué podía haber pensado él? Hermano Alonso. Pablo, aquí delante. Sí, él podía haberse sentido, que cuando le rechazó el viaje, podía sentirse dolido, pero su interés no era el actuar de esa manera, sino hacer la voluntad de Jehová y, por supuesto, ayudar a los hermanos. Y por eso es que, al final, que dice el párrafo 5, fue una fuente de gran consuelo. Eso quiere decirse que es una gran lección para todos nosotros de que podemos ser así, una fuente de consuelo para nuestros hermanos y hermanas. Muy bien, excelente. Leemos el 6. Algo que ayudó mucho a Marcos fue pasar tiempo colaborando con cristianos maduros. Después de estar con Pablo en Roma, se unió al apóstol Pedro, que estaba en Babilonia. Se hicieron tan buenos amigos que Pedro lo llamó mi hijo. Es probable que mientras estaban juntos, Pedro le contara muchos detalles interesantes sobre la vida y el ministerio de Jesús, y tiempo después Marcos los puso por escrito en su Evangelio. ¿Cómo ayudó a Marcos pasar tiempo con los cristianos maduros? Hermano Carretero. Sí, pues le fue de mucha ayuda, porque no solamente pasó tiempo con Pablo, como hemos visto, sino que también se unió al apóstol Pedro, que estaba en Babilonia, y esto, pues sin duda, provocó en ellos una relación muy intensa, hasta el punto que Pedro le llamó mi hijo. Y es probable que mientras estaban juntos, pues Pedro le pudo contar muchas experiencias vividas junto a Jesús, y de hecho todas estas pues las plasmó en el Evangelio que lleva su nombre. Ajá, muy bien, muchas gracias. Hermana Amanda. Es interesante que, como menciona la nota, no solamente Marcos escribió en el Evangelio que lleva su nombre cosas que hizo Jesús, sino que también plasmó los sentimientos, las emociones. Y es probable que esto se lo haya transmitido así Pedro. Cuando le contaba, se enfocaba en contarle esa parte de Jesús, no solo lo que hacía, sino cómo lo sentía. Muy bien. Hermana García, María Eugenia. Y eso quizás fue lo que le ayudó a ser diligente y constante y a querer servir a los hermanos siguiendo el dechado que había dejado Jesús. Muy bien. Hermano León. Y también en el párrafo me hace ver la abnegación de Marcos, porque estaba en Pablo con Roma y luego viaja hasta Babilonia para estar con Pedro. Ahí estamos hablando de más de 3.000 kilómetros. Es como si viajáramos de aquí a Bulgaria. Entonces se desplazó gran distancia, pero esa abnegación sin duda le ayudó para pasar tiempo con estas personas maduras y hacerse buenos amigos. Eso es, muy bien. Muchas gracias, porque así visualizamos lo que implica el esfuerzo. Excelente, pues leemos el párrafo 7. Marcos se mantuvo muy ocupado en su servicio a Jehová y se rodeó de cristianos maduros. ¿Cómo puedes seguir su ejemplo? Si te has puesto la meta de tener cierta responsabilidad dentro de la congregación y todavía no la has recibido, sé paciente y sigue buscando otras formas de servir a Jehová y a los hermanos. Fíjate en el ejemplo de Seung-woo, que ahora es anciano. Cuando era más joven, se comparaba con otros hermanos de su edad. Al ver que a algunos de ellos les daban responsabilidades antes que a él, sintió que lo estaban pasando por alto. Finalmente habló del asunto con los ancianos, y uno de ellos le dijo que se esforzara por ayudar a los hermanos, por ayudar a los demás, aunque a veces lo que hacía pasara desapercibido. Entonces
decidió ofrecerse para ayudar a los hermanos mayores y a quienes necesitaban transporte para ir a la reunión. Recordando esa época dice: aprendí lo que significa realmente servir a los demás y me di cuenta de que ayudar de manera práctica a los hermanos me hacía muy feliz. ¿Cómo siguió el ejemplo de Marcos un hermano joven? Podemos poner la imagen mientras vamos desarrollando las ideas del párrafo. Hermano Herrera. Pues este hermano disfrutó de estar junto con hermanos maduros, se esforzó por ayudar a los demás y aprendió a saber lo que significa servir a los demás y se dio cuenta de que eso lo hacía feliz. Así que seguro que este hermano tuvo una buena actitud y el deseo de ayudar a otros, así que en nuestro caso busquemos las maneras de ayudar y hagámoslo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Toñi. Sí, siguió la sugerencia de un anciano, ¿no?, que le recomendó que, aunque su trabajo pasara desapercibido, que se ofreciera para ayudar a otros hermanos mayores, y eso fue lo que hizo, ofrecerse para llevarlo y traerlo de las reuniones. Muy bien, muchas gracias. Hermano Jaime. Y haciendo un antes y un después de este hermano, él dice que él se comparaba con otros y veía que a algunos les daban responsabilidades y le pasaban por alto, ¿no? Como se ha comentado, pues le dijeron que se fijara en los hermanos mayores, que los ayudara y se pusiera metas. Y ahora, recordando esa época, dice: aprendí lo que significaba realmente servir a los demás y me di cuenta de que ayudar de manera práctica a los hermanos me hacía muy feliz. Y es un buen consejo para los jóvenes, esforzarse por conocer a los hermanos mayores. Muy bien. ¿Qué le ayudó a Marcos a hacer esa travesía sin desanimarse en su servicio a Jehová? ¿Qué le ayudó? Hermana Eugenia. De hermanos maduros y espirituales. Muy bien. ¿Y como hermana Cardona? También lo ayudó mucho el consejo que le dio un anciano. Él dijo que se esforzara por ayudar a los demás, aunque a veces pasara desapercibido. Y es que es verdad que no nos hace felices el que los demás vean lo que hacemos, sino el ayudar a los hermanos realmente cuando lo están necesitando, y nosotros poder estar pendiente qué necesitan nuestros hermanos, pues de eso muchas veces depende nuestra felicidad. Muy bien. Así como indica el párrafo, en resumen, ¿cómo podríamos, especialmente los jóvenes, podrían imitar a Marcos? Dejamos que un joven remate la jugada. Zafra. Sí, pues como podemos ver en la imagen. Y es que ayudando a los demás hermanos, ofreciéndonos para tal vez llevarlos en el coche, ayudarlos con la tablet o cualquier cosa. Estar disponibles para los hermanos. Y de esta manera, aunque sea algo que no sea visible, nos ayudará a poder capacitarnos para poder en un futuro pues tomar más responsabilidades. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora al siguiente ejemplo. Sé como Timoteo. ¿De qué manera? Pues dice, mostrando que te interesas por los demás. Leemos el 8. Cuando Pablo volvió a visitar lugares en los que lo habían perseguido, necesitaba que lo acompañaran hermanos valientes. Primero eligió a Silas, que era un cristiano de experiencia, y después también escogió a Timoteo. ¿Por qué quiso que lo acompañara este joven? Por un lado, porque tenía buena reputación, y por otro, porque Pablo sabía que Timoteo se preocupaba sinceramente por las personas. Muy bien, pues vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermana Diana, aquí delante. Ahora espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo me anime cuando me lleguen noticias de ustedes, porque no tengo a nadie más con una actitud como la de él,
alguien que sinceramente se preocupe por ustedes, porque todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes saben que Él ha demostrado cuánto vale, porque sirvió como esclavo conmigo en la difusión de las buenas noticias, igual que un hijo con su padre. Muchas gracias, Diana. Pregunta, ¿por qué quiso Pablo que Timoteo le acompañara en sus viajes? Hermana María. Pues una razón es la que hemos leído en el versículo 20. Ahí Pablo dice, no tengo a nadie más con una actitud como la de él, alguien que sinceramente se preocupe por ustedes. Así que Pablo ahí no estaba destacando quizá pues que Timoteo fuese un excelente orador o que tuviese una gran capacidad para organizar las cosas en la congregación, sino que era especialmente útil y valioso para él porque demostraba un gran amor e interés sincero por los hermanos. Eso es. Muy bien. Hermana Esperanza. Y además Pablo estaba viendo en Timoteo que tenía muy buena reputación y esto se gana con el tiempo y con la forma de actuar con los hermanos. Así que qué importante es que Pablo se fijara en él y por eso le dijo que si podía ir con él, ¿no? Así que el ejemplo de Timoteo, de Pablo y de Timoteo nos da a nosotros que pensar cómo somos nosotros en la congregación, si somos accesibles o no para todos nuestros hermanos. Da igual que sean jóvenes o más mayores, claro. Muy bien, muchas gracias. De las palabras que hemos leído en Filipenses 2, 19 y 22, ¿qué expresiones demuestran estas ideas que estáis comentando sobre Timoteo? ¿Alguna os ha llamado la atención? Hermana Sagrario. Claro, en el 21 dice, porque los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. En cambio vemos que Timoteo sirvió como esclavo y puso siempre en primer lugar la predicación. Entonces él no buscaba los intereses personales de él, sino de las demás personas. Muy bien. Hermana Carolina. Sí, ya se comentó que el versículo que decía que él se preocupaba sinceramente por los demás, pero también me gustan las expresiones que dice que Pablo dice que no tiene a nadie más con una actitud como la de él. Y luego más adelante dice que él había demostrado cuánto valía. Así que vemos que no se quedó solamente en palabras o en una reputación, sino que realmente era realidad así. Muy bien, muchas gracias. Leemos el 9. Desde el primer momento que empezó a servir junto con Pablo, Timoteo demostró que estaba más preocupado por los demás que por sí mismo. Por esa razón, Pablo pudo dejar con total confianza que se quedara en Berea para animar a los nuevos discípulos. En esa ocasión, seguro que Timoteo aprendió mucho de Silas, que también se quedó en esa ciudad. Pero tiempo después, Pablo envió solo a Timoteo a Tesalónica para que fortaleciera la congregación. Durante los siguientes 15 años, Timoteo llegó a querer tanto a sus hermanos que incluso a veces lloró con los que lloraban. ¿Cómo pueden seguir su ejemplo los hermanos jóvenes? ¿Cómo demostró Timoteo que se preocupaba sinceramente por sus hermanos? Hermano Jabato, Emiliano. Bueno, desde el primer momento empezó a servir junto con Pablo. Timoteo demostró que estaba más preocupado que por los demás que por sí mismo. Muy bien, Emiliano. Has dado ahí en una clave esa palabra, demostró. Muy bien. ¿Cómo lo hizo? Hermano Rodríguez. Como dice muy bien, allí en Berea empezaron a alborotarse por la predicación los judíos y dice que por eso hicieron salir a Pablo hacia el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, una demostración de que estaba interesado, preocupado por los hermanos cuando se quedó allí, a pesar de que empezaban alborotos y dificultades para ellos. Muy bien, eso es. Hermana Pilar.
y durante todo este tiempo, unos 15 años, dice que demostró tanto querer a sus hermanos en estos años que hasta lloró con ellos, como menciona 2 de Timoteo 1:4, hasta derramó lágrimas por ellos, de lo que los quería. Eso es, muy bien. ¿Os imagináis cuando estuvieran, bueno, iba a decir tomando un café o lo que se tomara en aquel momento, y los hermanos recordaran a Timoteo, qué dirían de él? Qué majo este joven, qué bien discursaba, ¿eh? Y cómo tenía todo organizado. ¿Qué dirían de él? En las conversaciones, ¿de qué se hablaría de él? ¿Qué pensáis? Hermano Carretero. Pues seguramente recordaban que era un hermano muy cariñoso y que realmente tenía profundo interés en los hermanos cuando les visitaba. Eso es. Es que eso es lo que recuerdan los hermanos. Eso es lo que van a recordar de nosotros. Qué bonito, ¿eh? Pues vamos a ver cómo podemos copiar, y digo podemos porque es algo en lo que todos podemos seguir mejorando, ¿eh? En este caso el ejemplo de Timoteo. Leemos el 10. Un hermano llamado Wo Jae aprendió a interesarse más por otras personas. De joven le costaba tener conversaciones con los hermanos mayores. Por eso, cuando los veía en el salón de reino, se limitaba a darles un saludo breve. Para ayudarlo a empezar conversaciones, un anciano le sugirió que les dijera a los hermanos algo que les gustara de ellos. También le aconsejó que pensara en cosas que les pudieran interesar. Wo Jae le hizo caso. Hoy es anciano y cuenta. Ahora me resulta más fácil conversar con personas de cualquier edad. Me siento bien porque comprendo mejor los problemas de los demás y eso me permite darles a los hermanos la ayuda que necesitan. Pregunta el 10. ¿Cómo aprendió un hermano a interesarse más por los demás? ¿Me dices tu nombre, por favor? Asier. Asier. Pues parece ser que este hermano debe ser que fuera un hermano tímido, le costaba tener conversaciones con hermanos mayores, entonces empezó poco a poco. Un anciano le dio como sugerencia que les dijera algo que le gustara de ellos y que se interesase por temas que a estos hermanos también pudieran tener en común. Y poco a poco fue mejorando hasta que en la actualidad le resulta fácil conversar con personas de cualquier edad. Muy bien, muchas gracias. Me vas a tener que recordar también tu nombre, hermana, y disculparme, la esposa de Juan Francisco. Sí, es bonito también ver el comentario de este hermano cuando dice cómo el hacer esto le ha ayudado a comprender mejor los problemas de los demás. Eso les hace también que les pueda ayudar de la forma que ellos necesitan y también le hace a él sentirse bien. O sea que gracias a lo que ha hecho este hermano ha contribuido a su bienestar y también al de la congregación. Ajá, eso es, muy bien. Hermana Eliet. Entonces, fijarse en las cosas positivas de los demás, centrarnos en eso y decirles a los demás esas cosas bonitas, esas cualidades, esas virtudes que tienen, no solamente los animan, sino que también reflejan interés y un progreso espiritual. Muy bien, eso es. Porque este joven, no sabemos, yo no sé qué ha pasado con el tiempo, pero lo normal es que nuestros jóvenes en la congregación que progresan espiritualmente después, ¿en calidad de qué pueden servir y qué tarea muy importante tienen que llevar a cabo en la congregación? Hermana Carolina. Sí, los varones probablemente, pues si progresan espiritualmente, acaben siendo siervos ministeriales o ancianos. Y una de las principales labores de los ancianos es la de pastorear, entre ellos hermanos de todo tipo. Eso es. ¿Pensáis que hacer esto le facilitaría, como dice el párrafo, poder darles la ayuda que necesitan? A ver que no me deje manos. Hermana Lina. Si él se acostumbró a preocuparse por lo que les interesaba a los demás, él aprendió a saber qué es lo que le interesaba a cada hermano. Entonces eso le fue más fácil para luego poder ayudar y pastorear a cualquier hermano de la edad que fuera.
Muy bien, eso es. Excelente. Leemos el párrafo 11. Joven, tú también puedes aprender a mostrar que te interesas por los demás. En las reuniones habla con todos, sin importar su edad. Pregúntales cómo están y escucha su respuesta. Con el tiempo, eso te permitirá ver cómo puedes ayudarlos. Quizás te enteres de que un matrimonio mayor necesita ayuda con la aplicación JW Library, o de que no tienen a nadie con quien salir a predicar. ¿Podrías ofrecerte para ayudarlos con sus dispositivos electrónicos o para predicar con ellos? Si tomas la iniciativa y ayudas a los demás, serás un buen ejemplo para toda la congregación. ¿Cómo pueden los jóvenes aprender a interesarse más por los hermanos de la congregación? Hermana Conchi. Pues en las reuniones pueden hablar con todos sin importar la edad que tengan. Pueden empezar preguntándoles cómo están y escuchando su respuesta. Incluso pueden descubrir que tienen aficiones y gustos en común y van a tener una gran variedad de amigos. Y luego puede que se enteren de cuando ellos necesiten ayuda, pues poder ofrecerles esta ayuda que necesitan. Muy bien, muchas gracias, Conchi. Hemos abarcado varias ideas. Podemos ir desmenuzándola. Quizá la imagen nos puede servir también. Hermana Amanda. Pues ahí se ve cómo este joven está ayudando al hermano mayor mostrando un video y al mismo tiempo también se ve cómo el joven lo ve con admiración porque puede entender, ¿no? Y ver y aprender de lo que está haciendo este hermano mayor al predicar. Entonces los dos se pueden apoyar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Esperanza. En la foto anterior que hemos visto, hemos visto cómo este hermano llevaba en el coche al otro hermano mayor. Y aquí ya en esta foto estamos viendo la práctica, cómo están predicando con la tablet. Entonces eso muestra el interés que el hermano joven ha mostrado por este hermano mayor, y eso no ha sido a la primera visita, sino que esto se consigue con el tiempo, como menciona el párrafo. Así que qué bueno es que lo tengamos en cuenta, que no solamente con una vez que preguntemos o hablamos con un hermano, que esto nos aplica a todos, nos vamos a ganar la confianza de ese hermano, sino con el tiempo, y no diciendo cuando me necesites, sino diciendo aquí estoy, te puedo ayudar a tal o lo que sea. Muy bien, eso es. Esa idea es importante, ¿verdad? Hermano Eliú. Sí, en esta imagen podríamos ver la dupla perfecta de predicación. Y es que tenemos las dos vertientes. La vertiente del hermano joven, en la que tiene experiencia con las cosas modernas, con las tablets, ajustar el volumen, cualquier cosa lo relacionado con la electrónica. Y después tienes al hermano mayor, que tiene experiencia de toda una vida, que a la hora de predicar pues sabe cómo hacer buenas presentaciones, cómo hacer cursos bíblicos. Así, el hecho de que los hermanos jóvenes nos esforcemos por juntarnos con hermanos mayores nos ayudará a que nosotros también aprendamos de ellos y ellos puedan aprender algo también de nosotros. Eso es, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos analizado la segunda idea, es cómo podemos imitar a Pablo, y hemos visto mostrando que nos interesamos por los demás, y en diferentes maneras podemos hacerlo. Pues vamos ahora a ver los consejos de Pablo, cómo pueden ayudarte. Lo vemos en el siguiente subtítulo, párrafo 12. Pablo quería a Timoteo como a un hijo, y por eso le dio consejos para que le fuera bien en la vida y en su ministerio. ¿Qué puedes hacer para que sus consejos también te ayuden a ti? Lee las dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo como si estuvieran dirigidas a ti, y trata de ver cómo puedes aplicar esos consejos. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para beneficiarse de los consejos que Pablo le dio a Timoteo? Hermana Susana.
Sí, una de las cosas que podemos hacer, pues leer las 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo y al hacerlo pensar como si estuvieran dirigidas a nosotros y ver cómo esos consejos los podemos aplicar. Muy bien. Muchas gracias, Susana. Las palabras que Pablo le escribe a Timoteo, ¿con qué grado de interés se las escribe? Hermana, aquí delante, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Susana. Susana, adelante. Se lo escribe con el interés como si fuera un padre hacia un hijo, por lo tanto con todo el interés para que a él le vaya bien. Eso es, muy bien. Así que merece la pena esta propuesta. Solo hoy vamos a ver 3 ejemplos de 3 consejos que le dio a Pablo. Vamos con el primero, en el párrafo 13. Entrénate con la devoción a Dios como objetivo. Tener devoción a Dios implica ser leal a Jehová y tener el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Esto no es algo con lo que nacemos, sino que hay que cultivarlo. ¿Cómo lo logramos? Pablo dijo, entrénate. En griego esta palabra se solía utilizar para describir el duro entrenamiento de los atletas que se preparaban para competir. Esos atletas necesitaban tener autodisciplina. Nosotros también la necesitamos para cultivar hábitos que nos ayuden a fortalecer nuestra amistad con Jehová. Muy bien, pues pregunta el párrafo 13. ¿Qué te ayudará a tener devoción? Perdón, me he ido al 13. Sí, es el 13. ¿Qué te ayudará a tener devoción a Dios? Hermana Sonia. Pues requiere entrenamiento, como le dijo Pablo a Timoteo, porque la devoción no es algo con lo que nacemos, sino que hay que cultivarla y requiere, como los deportistas, autodisciplina y cultivar hábitos. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Hermana... Aquí delante, que se me ha ido el nombre. Berta. Berta, ya tienes ahí el micro. Tener devoción a Dios también implica ser leal a Jehová y tener el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Esto no es algo con lo que se nace, sino que hay que cultivarlo. Muy bien, Berta, muchas gracias por tu buen comentario. ¿Qué transmite esta expresión? Entrénate, siguiendo un poco la idea que estáis desarrollando y cómo nos aplica. Hermana López. Pues como dice aquí, autodisciplina. Por eso le estaba diciendo que lo que tenía que hacer era cultivar buenos hábitos que le ayudaran a fortalecer su amistad con Jehová, para tener un apego profundo hacia Jehová, y así llegaba a esa devoción. Eso es, muy bien. Hermano Alexei. Sí, si pensamos en el hecho de entrenar, ya sea de hacer un deporte, quizás no nos encante, ¿no? Sabemos que lo hacemos por un objetivo, a veces nos implica pues madrugar o hacer esfuerzos, sabemos que en ese momento lo pasamos mal, pero cómo nos sentimos después, ¿no? Y pensando en los beneficios, ocurre lo mismo con entrenarnos en este sentido. Obviamente requiere un esfuerzo, pero el resultado merece mucho la pena. Muy bien, eso es. Bueno, pues vamos a ver en el párrafo 14 cómo podemos y qué hábitos podemos cultivar. Uno de esos hábitos es el de leer la Biblia todos los días. Recuerda que al hacerlo tu objetivo es fortalecer tu amistad con Jehová. Veamos cómo hacer esto con un ejercicio práctico. Imagina que estás leyendo la conversación que tuvo Jesús con un gobernante que era joven y rico. El joven creía que Jesús era el Mesías, pero no tenía suficiente fe para hacerse su discípulo. Aún así, el relato dice que Jesús sintió cariño por él. Quizás te llame la atención que Jesús le hablara con tanta bondad. Está claro que quería que el joven tomara una buena decisión. ¿Qué puedes aprender sobre Jehová? Como Jesús es un fiel reflejo de su Padre, este relato te enseña que el propio Jehová sentía amor por el joven. Por otro lado,
Al meditar en el joven de este relato y en tus circunstancias, podrías preguntarte, ¿qué tengo que hacer para acercarme más a Jehová y para hacer más por otros? ¿Cuál es nuestro objetivo al leer la Biblia? Explícalo con un ejercicio práctico. Así vamos con la primera parte. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hermana Neri. Ay, bueno, sí, Neri. Ya está, no pasa nada. Luego. Pues el objetivo es fortalecer la amistad con Jehová, fortalecer nuestra relación con Jehová. Y entonces se menciona aquí el ejemplo de este joven rico que habló con Jesús, le faltaba, no tenía suficiente fe para poner en práctica lo que Jesús decía, pero Jesús lo trató con cariño. Claro, como lo que queremos es fortalecer nuestra relación con Jehová, ¿qué nos enseña sobre Jehová? Pues que como Jesús era el ejemplo vivo de lo que era su Padre, aprendemos que la misma forma de pensar y sentir de Jesús era la que tenía Jehová. Así como Jesús estaba demostrando cariño por este joven, quería ayudarle, pues vemos cómo Jehová hace lo mismo con nosotros. Nos muestra cariño y quiere ayudarnos. Muy bien, eso es. Así que este párrafo ya nos pone un primer reto por delante. ¿Cuál es el hábito que queremos desarrollar? Sintetizamos el hábito y el objetivo. Hermana María. Gracias. Pues leer la Biblia todos los días. Y haciéndolo así, pues estaremos más cerca del pueblo de Jehová, de Jesús y, por supuesto, de Jehová. Muy bien, eso es. Ahora, cuando leemos este relato, el párrafo nos va un poquito más allá y nos hace pensar. ¿Qué lecciones podemos sacar? Neri ya ha apuntado a una de ellas, viendo el relato desde un ángulo. ¿Desde qué otro ángulo podríamos verlo? ¿Y qué otra lección podríamos sacar? Hermano Israel. Este hombre que estaba cumpliendo con los mandamientos, pero Jesús le dice, te falta una cosa. Tenía que seguir progresando, ¿no? Parece que tenía apego por lo material. Entonces también nosotros meditar en nosotros mismos y preguntarnos, ¿puedo hacer algo más yo? Aunque esté haciendo cosas bien, ¿puedo hacer algo más por acercarme a Jehová y hacer cosas por otros? Muy bien, eso es. Un simple ejemplo de cómo reflexionar en un pasaje de la Biblia, este párrafo, qué bonito. Párrafo 15. Sé un ejemplo para los fieles. 1 Timoteo 4, 12 y 13 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Mientras llego, sigue aplicándote la lectura pública, en aconsejar y en enseñar. Pablo le dijo a Timoteo que era importante que aprendiera a leer bien y a leer bien y a ser un buen maestro. Pero también le aconsejó que demostrara cualidades como el amor, la fe y la castidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos tiene más fuerza que lo que decimos. Imagina que te asignan dar un discurso sobre cómo hacer más en la predicación. Te sentirás más cómodo hablando de este tema si te estás esforzando al máximo en el ministerio. Tu ejemplo les dará más peso a tus palabras. Muy bien, has leído el texto, ¿verdad? Vale, pues entonces nada, se me ha escapado. ¿Por qué es importante que los jóvenes se esfuercen por ser un buen ejemplo? Pregunta el párrafo 15. Hermano López. Sí, porque lo que hacemos, nuestro ejemplo, tiene más fuerza que lo que podamos decir. Y eso es importante porque si tenemos, por ejemplo, un discurso y estamos hablando de un tema, si no somos un ejemplo en eso, por ejemplo, en predicar y tratar de la predicación, pues resulta que lo que decimos no tiene peso ninguno. Eso es. Qué reflexión tan necesaria hace el párrafo, ¿verdad? Hermano Castillo. Sí, al principio hablabas de un buen discursante
y de un hermano que se le van a acordar de él, quizá no solo porque discurse bien. Pues este párrafo da con la clave, ¿no? Si somos un buen ejemplo, si los jóvenes en este caso son un buen ejemplo, los hermanos le van a conocer por ese buen ejemplo que dan. Entonces se van a esforzar por ser buenos estudiantes, por ser buenos predicadores, por ser amorosos con los hermanos, se van a intentar relacionar con todos los hermanos de la congregación y los hermanos se van a quedar con eso. Cuando suban a la plataforma, si encima son buenos oradores, pues van a llegar al corazón, pero si no lo son, también se van a quedar los hermanos con la enseñanza que den por el ejemplo que dan en la congregación. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Hermana Pamela. Y el texto de 1 Timoteo 3:13 dice que el hombre que realiza bien su servicio se gana la libertad de poder hablar sobre la fe. O sea, cuando uno se esfuerza, trabaja y hace todo lo que puede y lo mejor, ¿no?, para la obra y para los hermanos, pues luego tiene la libertad para luego explicarlo o hablar sobre ello, ¿no? Muy bien. ¿Veis por qué en la introducción yo decía que esto no aplica solo a los que somos jóvenes? Notad, dice, lo que hacemos tiene más fuerza que lo que decimos. ¿Este consejo tiene límite de edad? ¿Qué pensáis? Y pensando quizá en los hermanos que llevan la delantera en la congregación. Hermano Israel. No, al contrario, yo diría que es un consejo especialmente en el que deberíamos pensar quién lleva la delantera en la congregación. Eso es, muy bien, excelente. Leemos el 16. En 1 Timoteo 4:12, Pablo menciona 5 aspectos en los que un joven puede ser un ejemplo. ¿Por qué no te propones analizarlos en tu estudio personal? Digamos que quieres mejorar en el primer punto, tu manera de hablar. Piensa en qué cosas puedes decir para animar a otros. Si vives en casa con tus papás, ¿podrías darles las gracias más a menudo por todo lo que hacen por ti? En las reuniones, ¿podrías esforzarte por dar comentarios con tus propias palabras? Y al terminar, ¿podrías decirle a algún hermano lo que te haya gustado de su intervención en el programa? Si trabajas duro para ser un ejemplo por tu manera de hablar, los demás verán tu progreso como siervo de Dios. Pregunta la parte A. ¿En qué 5 aspectos puede ser un ejemplo los hermanos jóvenes? Hermana María Eugenia. Pues como dice en 1 Timoteo 4:12, primero dice que por su forma de hablar, por su conducta, por su amor también, por el amor que muestran, por la fe y por su castidad. Eso es, muy bien. Pregunta la parte B. ¿Qué puede hacer un joven para ser un ejemplo por su manera de hablar? Hermana Carretero, Esther. Pues podría pensar de manera práctica cómo puede mejorar en su manera de hablar, por ejemplo, dándole las gracias a menudo a sus padres si vive con ellos, o esforzándose por dar mejores comentarios en las reuniones, quizás en sus palabras, o animando a algún hermano en la congregación. Es decir, pensar en formas prácticas que puede aplicar ese consejo. Muy bien, muchas gracias. Está por audiovisual el terminal de Julia. ¿Será Julita? Imagino. Sí, soy yo. Adelante. Iba a decir que es que el habla tiene tanto poder que puede, como dice la misma Biblia, destruir o animar. Entonces, normalmente con las personas que convivimos es quizá lo que más nos cuesta, pues dar ánimo, en fin, por la confianza. Pero cuando uno tiene un hábito que puede ser muy sencillo, dar las gracias, sea tu marido, sea tu esposa, sea tu esposo, tu esposa, eso tiene tanto poder que hace bien al que lo recibe el habla buena como al que lo da. Entonces, es tan bueno que merece la pena esforzarse y decir,
yo hasta qué grado uso mi habla para animar a otros, sea uno mayor o joven. Muy bien, muchas gracias, Julita. Así que en este caso no queremos que el refrán tenga razón, que donde hay confianza. Hermana Eliet, ¿ibas a comentar algo? Sí, que de hecho en las cartas del apóstol Pablo un consejo recurrente precisamente es dar las gracias. En Efesios 5:4, por ejemplo, Pablo contrasta el lenguaje vulgar y las bromas obscenas con dar las gracias. Por eso, como bien se comentó, darles las gracias a los que tenemos, o los jóvenes, los que tienen más cerca, sus padres, dentro de la congregación, no por quedar bien con los demás, sino porque genuinamente se interesan en los demás, darles las gracias por sus comentarios, por algo que les haya gustado específicamente en alguna intervención que hayan tenido en la reunión. De esa manera dan las gracias de forma práctica. Muy bien, muchas gracias. Leemos el 17 y dejamos el texto para el final. Huye de los deseos de la juventud y busca la justicia. Pablo le dijo a Timoteo que rechazara los deseos que podían impedirle alcanzar sus metas espirituales y alejarlo de Jehová. Quizás veas que hay cosas en tu vida que, aunque no son malas, casi no te dejan tiempo para las actividades espirituales. Por ejemplo, piensa en cuánto tiempo pasas haciendo deporte, mirando cosas por internet o jugando videojuegos. ¿Podrías usar parte de ese tiempo para hacer más por Jehová y por los hermanos? Tal vez podrías ofrecerte en tu congregación para ayudar con el mantenimiento del Salón del Reino o para predicar con los carritos. Eso te ayudará a hacer amigos que te animen a ponerte metas espirituales y alcanzarlas. Muy bien, pues vamos a leer 2 de Timoteo 2:22. Invitamos a Mai a que lo lea. Por eso huye de los deseos de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. Muy bien, muchas gracias, Mai. ¿Qué cosas ayudarán a un joven a alcanzar metas espirituales? Hermana Keila. Pues utilizar el tiempo de otras actividades que quizás no sean malas en sí, como menciona aquí, quizás hacer deporte, internet, videojuegos, pero restringir ese tiempo y poder usar este tiempo pues para cosas espirituales como mantener el Salón del Reino, predicar con los carritos, ofrecerse en la PAN, en muchas otras actividades que esto hagan que fortalezcan su fe y también que tengan amigos que les ayuden a ponerse metas espirituales. Muy bien, muchas gracias. Hermano Aarón. Sí, un hermano en un discurso una vez hizo un razonamiento muy bueno que viene al caso, ¿no? Él preguntaba, ¿dedicas 5 minutos al día a enviar mensajes o a revisar tus redes sociales? Y la verdad es que todos lo hacemos, ¿no? Al término de un día. Y después preguntaba, ¿podrías, aunque sea 5 minutos, leer la Biblia, estudiar la Biblia, prepararte la reunión? Pues la verdad es que si tenemos 5 minutos para una cosa, también podemos sacar 5 minutos para otra, ¿no? Eso es el comienzo. Después pues podemos buscar más tiempo y ir aumentando nuestro servicio a Jehová. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo describe el apóstol Pablo en las palabras que hemos leído estas actividades de los jóvenes? Bueno, ¿y cómo los describe? Hermano Ernesto. Es interesante que Pablo utilizó la palabra huye de los deseos. O sea que el mundo ha creado tantos deseos y tantas cosas que de alguna forma se hacen tan atractivas para los jóvenes que tienen energía, la mente despejada, etcétera. Y claro, son tantas aficiones que de alguna manera pueden absorber todo su tiempo. No son necesariamente malas, pero si no dejan apenas tiempo para las cosas espirituales, entonces ahí viene el problema. Por eso es que utilizó la palabra huir de esos deseos. Muy bien, gracias Ernesto, muy bien explicado. Bueno, pues hemos visto 3 consejos en los que podemos meditar. Vamos a ver las bendiciones de servir a los demás. 18. Marcos y Timoteo hicieron sacrificios para servir a los demás y gracias a eso tuvieron una vida feliz y llena de emociones. A Marcos su ministerio lo llevó a distintas partes del mundo
Además, escribió un apasionante relato sobre la vida de Jesús. Por su parte, Timoteo ayudó a Pablo a formar congregaciones y animar a los hermanos. Está claro que Jehová estaba contento tanto con Marcos como con Timoteo por los sacrificios que habían hecho para servirle. ¿Por qué podemos decir que Marcos y Timoteo tuvieron una vida feliz y llena de emociones? Hermano Ruperto. Gracias. Marcos y Timoteo hicieron sacrificios para servir a los demás y gracias a eso tuvieron una vida feliz. Muy bien, muy bien. Hermana Sagrario. Y ellos lo demostraron tanto en su forma de vivir y de actuar, porque en Hechos 20:35 dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces ellos lo pusieron en práctica ayudando a las personas en todo aspecto de lo que ellos pudieron hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Paquita. Sí, Timoteo ayudó a Pablo a formar congregaciones y animar a los hermanos. Está claro que Jehová estaba contento tanto con Marcos como con Timoteo por esos sacrificios que habían hecho para servir. Muy bien, muchas gracias. Leemos el 19. ¿Qué nos enseñan las cartas que Pablo le escribió a Timoteo por inspiración? Por un lado, que el apóstol quería mucho a su joven amigo, y por otro, que Jehová también te quiere a ti y desea que te vaya bien y seas feliz. Por eso es importante que apliques los consejos de Pablo y cultives el deseo de servir más a los hermanos. Si lo haces, podrás disfrutar ahora de una vida feliz y en el futuro de la vida que realmente es vida. Muchas gracias, hermano Alexei, por tu excelente y sentida lectura. El párrafo 19 pregunta ¿por qué es importante que los varones jóvenes apliquen los consejos de Pablo y cuál será el resultado? Hermana Sonia. Porque esos consejos que Pablo dio a Timoteo, se los dio porque quería mucho a Timoteo. Del mismo modo, Jehová también nos quiere a nosotros y nos da esos consejos para que nos vaya bien y seamos felices. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna idea más que queráis aportar? Hermana Puri. Y si todos seguimos estos consejos de una manera o de otra, podemos ayudar a los hermanos, también nos pueden ayudar, pero no solamente ahora tendremos una vida feliz, sino lo más importante, tendremos una vida feliz futura en el nuevo mundo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en disposición ya de responder las preguntas finales que fijan las ideas claves. Pregunta la primera, ¿qué has aprendido del ejemplo de Marcos? Eliú, por favor. Pues el hecho de que Marcos no se quedó quieto, sino que buscó formas de poder servir a Jehová de una manera activa y que también pues la importancia de juntarse con hermanos de mayor experiencia pues para así poder aprender de ellos. Muy bien, gracias Eliú. ¿Qué te enseña el ejemplo de Timoteo sobre cómo debes tratar a los demás? Hermana María Eugenia. Pues que debemos interesarnos sinceramente y de corazón por los hermanos de la congregación y estar dispuestos a hacer lo que sea por ayudarlos dentro de nuestras posibilidades, como el propio Timoteo dice que a veces derramó lágrimas por ellos. Muy bien, eso es excelente. Y por último, ¿qué consejos de Pablo pueden ayudar a un joven a progresar en su servicio a Jehová? Hermano Arturo. Consejos como los de entrenarse con la devoción a Dios como objetivo, ser un ejemplo para los fieles y huir de los deseos de la juventud y buscar la justicia. Muy bien, muchas gracias Arturo y también a todos los que habéis enriquecido tanto esta reunión con vuestros comentarios, siempre tan bien meditados, que sin duda contribuyen bajo la dirección del Espíritu de Jehová a salir fortalecidos. Y es lo que hemos hecho al analizar estos dos ejemplos animadores en el artículo de hoy.
especialmente para los jóvenes, pero también qué buenas lecciones para nosotros los que ya somos más mayores. Hemos aprendido que estos dos jóvenes no sobresalieron por sus cualidades organizativas ni de buenos maestros, sino que lo hicieron, mejor dicho, lo hicieron por sus cualidades, no por sus habilidades. Estas cualidades que habéis destacado tan importantes, el interés personal, la paciencia, la humildad. Tanto Marcos como Timoteo nos demuestran que la juventud no es un obstáculo para poder servir más plenamente a Jehová. Ellos se enfrentaron desafíos, cometieron errores, pero sin duda, con humildad y esfuerzo, llegaron a ser cristianos ejemplares maduros. Bueno, pues, querido joven, no te importe con lo que estés luchando, sea con sentimientos de quizá timidez, o porque hayas cometido errores, o porque pienses que no estás preparado. Con fe, con humildad, como lo hicieron Marcos y Timoteo, podrás servir plenamente y en cualquier responsabilidad dentro de la organización de Jehová. Así que sigue esforzándote y recuerda esa idea tan bonita que resaltó el estudio de la Atalaya: lo que haces tiene más fuerza que lo que dices. Bueno, pues concluimos dando gracias a Jehová con la canción número 80 bajo el título Prueben y vean que Jehová es bueno, basado en el Salmo 34, 8. Y después, perdón, el hermano Arturo León, sí, concluye con oración.